tratamientos termoquímicos forman parte de los tratamientos térmicos, es decir, el acero sufre un calentamiento y posteriormente un enfriamiento que se lleva a cabo en atmósferas especiales o ambientes en donde se tiene el control de las temperaturas, con la diferencia que el acero ahora se ha recubierto de una sustancia química que va a modificar su estructura superficial. Las sustancias químicas utilizadas normalmente son carbono, nitrógeno y sulfato. Estos pueden estar en sus diferentes estados físicos que ya conocemos, sea sólido, líquido o gaseoso. Dentro de sus características, podemos mencionar las siguientes. Solo se efectúan en aceros de bajo porcentaje de carbono. En este se producen cambios en la estructura del acero y en su composición química, sobre todo. Tienen efecto solo superficial, aumentando la dureza y dejando el núcleo o parte interna blanda y flexible. La carbonituración es un tipo de tratamiento termoquímico superficial del acero. Introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco NH3 y monóxido de carbono CO. En el proceso se requieren temperaturas de 650 a 850 grados centígrados aproximadamente, y es necesario realizar un temple y posteriormente un revenido. Su objetivo es obtener superficies extremadamente duras y un núcleo tenaz con propiedades mecánicas como resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste y resistencia a la torsión. Existen dos tipos de carbonituración. Carbonituración por encima de A1 750 grados centígrados a 850 grados centígrados. Y carbonituración por debajo de A1 700 grados centígrados a 750 grados centígrados. Esta tabla muestra productos y sus temperaturas de trabajo, así como también sus características. Por ejemplo, C3B está entre los 750 y 850 grados centígrados, indicado para carbonituración por encima de A1. Carbonituración sólida. El agente carburante es el carbón vegetal y coque, con activadores de carbonato de bario y sodio. Posee tres características importantes que controlan el proceso: cambio alotrópico del grafito a carbono, absorción de carbono en la superficie del acero y velocidad de difusión del carbono al interior del acero. Para la carbonituración en sólido, las piezas deben de estar limpias y libres de óxido. Se colocan las piezas en la mezcla de carbonituración y se sellan en cajas de chapas de acero. Luego se inserta la caja dentro de un horno y se mantiene durante varias horas, de 5 a 7 horas por cada milímetro de profundidad. Este proceso se consigue con la adición de amoníaco a una atmósfera gaseosa para que aporte la cantidad de nitrógeno requerida, la cual disminuye su velocidad crítica del temple. Carburante generalmente es un hidrocarburo gaseoso, como el gas natural, o un hidrocarburo evaporado, como un alcohol. Va seguido de un temple y un revenido. Proporciona gran dureza en la superficie pero no en el núcleo, y por ello resulta no quebrarse tan fácil. La temperatura depende de la composición del acero. La velocidad de penetración por difusión ronda el 0.1 a 0.2 milímetros por hora. La distribución de carbono absorbido por la pieza depende del porcentaje de carbono del acero utilizado, del potencial de carbono del medio gaseoso, la temperatura y el tiempo. Puede estimarse el espesor de la capa usando la fórmula de Harris. Se aplica a piezas que requieran una gran ductilidad, tenacidad, resistencia al desgaste, a la torsión y a la fatiga. Es decir, se aplica a piezas que conforman máquinas u otro tipo de mecanismos, como piñones, coronas, ejes, levas o guías. Hola, vengo a hablarles sobre la diferencia, ventaja y desventaja de los tratamientos termoquímicos.
Por un lado, la cementación, dependiendo de su tipo, tiene ciertas ventajas. En el caso del líquido es un proceso rápido y eficaz. En el gaseoso es de fácil utilización y control. Y en general sus desventajas son la disminución de dureza, fragilidad y la dificultad del mecanizado. En algunas piezas delgadas puede llegar a romperse. Normalmente se usa en engranajes y ejes. La carbonituración es un método que se recomienda a aceros muy poco templados y con bajo contenido en C, o sea, son de rápida mecanización y ductibilidad, pero con dificultad para obtener dureza mediante el temple. Su ventaja es que hay menores deformaciones que en el temple. En la nituración, dependiendo de la técnica, puede tomar mucho tiempo y su aplicación puede ser complicada. Sin embargo, se obtiene excelente calidad de superficie y no es contaminante. Se utiliza principalmente en moldes o matrices para objetos. La nitrocarburación es un proceso eficaz y económico, a la vez que veloz. No obstante, hace difícil la limpieza de la pieza posteriormente, genera contaminantes y aspecto poco agradable y rugoso. Por sus cualidades de que es rápido y económico, pues es el más utilizado, pero yo considero que tiene más desventajas que ventajas. Se utiliza principalmente en lo mismo que en la nituración, en moldes y matrices. Les habló Yago Regueiro. Características de la carbonituración. Este tratamiento se diferencia de la cementación gracias a la acción del nitrógeno. Una de las ventajas más importantes de la carbonituración es que el nitrógeno absorbido en el proceso disminuye la velocidad crítica del temple del acero. Esto significa que la capa periférica de un acero carboniturado templa muchísimo más fácil que cuando el acero ha sido sollo cementado. La presencia de nitrógeno en la austenita del acero carboniturado cuando esté calentado a alta temperatura da lugar a la mayor diferencia entre la cementación y la nituración. La austenita de carbono y nitrógeno más estable a altas temperaturas que la austenita con carbono y se transforma en el enfriamiento lentamente. La composición de la capa exterior depende de la temperatura y tiempo del tratamiento, de la composición de la atmósfera y el tiempo del acero empleado. En general, cuanta más alta temperatura de carbonituración, mayor la profundidad de la capa exterior dura.